Hola, bienvenidos a este video en el que asignaremos las entradas y las salidas de nuestro diseño del video anterior a los pines físicos del dispositivo FPGA. Para esto, ejecutamos Quartus Prime. El proyecto se puede abrir desde la pantalla de bienvenida, desde la opción Recent Projects en el menú File, o mediante Open Project en el menú File. El proyecto ya se encuentra compilado. En el video anterior se realizó una compilación completa del proyecto. Para ver la asignación actual de pines, se debe seleccionar la herramienta Pin Planner en el menú Assignments. Podemos observar que el sintetizador encontró todos los pines de entradas y salidas de nuestro diseño. Les asignó un pin por defecto que fue encontrado según la conveniencia del sintetizador. En las placas de desarrollo de dispositivos FPGA, los dispositivos FPGA están conectados a periféricos para múltiples propósitos. Interfaces de video, interfaces de comunicación, interruptores, LEDs, interfaces de Ethernet, dispositivos de memorias, interfaces USB, son algunos de los periféricos con los que puede contar una placa de desarrollo de FPGA. En la mayoría de las placas de desarrollo de dispositivos FPGA, pero principalmente en las destinadas a desarrollos educativos o académicos, existen interruptores para poder modificar directamente el estado de algunos de los pines de entradas del dispositivo, y LEDs para poder observar de manera directa el estado de otros pines del dispositivo FPGA. Estos interruptores y estos LEDs son muy útiles para las primeras experiencias en diseño digital con dispositivos FPGA, pero requieren el acceso físico a la placa de desarrollo para poder cambiar el estado de los interruptores o para poder observar el estado de los LEDs. En las placas de laboratorio remoto, además de los dispositivos con los que cuenta originalmente la placa de desarrollo, se ha conectado una interfase al laboratorio remoto. En consecuencia, estos pines son accedidos a través de Internet mediante la interfase web del laboratorio remoto. Por ejemplo, en la pantalla del laboratorio remoto que utilizaremos en este video, consta de indicadores del estado de ciertos pines configurados como salidas del dispositivo FPGA, y de botones web para la modificación de otros pines del dispositivo FPGA configurados como entradas. Generalmente, los dispositivos FPGA cuentan con cientos de pines que pueden usarse como entradas y salidas. Es común que la información sobre la conexión de los pines del dispositivo FPGA en la placa de desarrollo esté dada en un archivo de configuración que brinda el desarrollador de la placa. Estos archivos asocian un nombre descriptivo a los pines conforme a los componentes de la placa a los que están conectados. El archivo de configuración de pines del laboratorio remoto se puede descargar desde la misma plataforma remota, utilizando el link correspondiente que figura en la barra de navegación a la izquierda de la página. Este archivo debe ser descargado y guardado en un directorio en la máquina de desarrollo. En nuestro caso, nos interesan los pines que están conectados a los pines de la interfase de la página remota de laboratorio, InWeb para entradas y OutWeb para salidas. Una vez descargado, volvemos a Quartus Prime. Para incorporar la configuración de los pines, debemos importar la configuración en el archivo. Para esto, vamos al menú Assignments y seleccionamos Import Assignments. Seleccionamos entonces el archivo descargado y hacemos clic en el botón OK. Con este procedimiento, Quartus Prime ha configurado los pines de entrada y de salida conforme a la configuración de la plataforma remota. Si seleccionamos nuevamente el Pin Planner, vemos que existen muchos pines que corresponden a los dispositivos de entrada y salida de la placa de desarrollo. Sin embargo, las entradas y salidas definidas en nuestro componente continúa siendo la realizada por Quartus Prime. Esto se debe a que no existe ningún nombre dado a los pines que coincida con el nombre que nosotros le dimos a las entradas y salidas. Necesitamos entonces que nuestra entidad tenga los nombres de los pines que se le dieron a los de la interfase del laboratorio remoto. Debido a que los pines de entrada y de salida de la interfase del laboratorio remoto están agrupados en vectores, es necesario definir vectores de entrada y de salida en nuestro diseño. El tipo de dato que hemos utilizado es el Standard Logic. Un vector de este tipo de datos está definido en el tipo de dato Standard Logic Vector.
Una señal tipo Standard Logic Vector es definida por su nombre, y por el índice de cada elemento del vector. Los índices se pueden declarar con la cláusula DAUNTO en el que el índice de la izquierda es mayor que el de la derecha. A cada elemento del vector le corresponde un índice. En forma similar, se puede declarar con la cláusula TO, en el que el índice de la izquierda es menor que el de la derecha. En nuestro diseño, debemos definir el vector I9 de entrada de 8 elementos. Tendremos que definir también el vector de salida de 16 elementos OutWeb. Ahora, podríamos reemplazar a por algún elemento de I9, B por otro elemento y C por otro y de forma similar I y Z por elementos del vector OutWeb. Sin embargo, vamos a utilizar otra manera. Especificaremos señales internas A, B, C, I, Z en la parte declarativa de la arquitectura. Recordemos que la parte declarativa de la arquitectura abarca desde el inicio de la definición de la arquitectura hasta el begin. En esta parte se declaran las señales internas de la arquitectura. En este caso, a las señales internas, no corresponde asignarle el sentido de entrada o salida. Al definirlas como señales internas, no modificaremos los nombres en la definición de las funciones lógicas, sino que cablearemos elementos de los vectores de entrada y de los vectores de salida a estas señales internas. Debemos asignarles una entrada a cada una de las señales de entrada, y una salida a cada una de las señales de salida. Realizamos asignaciones de elementos del vector de entrada a las señales internas, y elementos del vector de salida a las salidas originales de nuestro diseño. Estas asignaciones son concurrentes, por lo que no es necesario que estén en un lugar en especial. Puede quedar más prolijo que estén al comienzo para un mejor entendimiento del código, pero no existe una necesidad. De hecho, para un mejor entendimiento de la concurrencia, se pondrán al final de las sentencias en la arquitectura. Debemos ahora realizar una síntesis completa del código. Finalizada la síntesis, podemos acceder al Pin Planner para comprobar la correcta asignación de los pines a las entradas y salidas de nuestro diseño. De esta manera, ya podremos acceder a la placa para poder descargar nuestro diseño y comprobar su funcionamiento en la plataforma remota. Para esto, debemos conectarnos a la placa del laboratorio remoto, siguiendo el procedimiento descrito en el video de configuración del laboratorio remoto. Una vez que estamos conectados a la placa desde Quartus Prime, seleccionamos el archivo de configuración que se encuentra en el directorio Output Files de nuestro proyecto de Quartus. Para transferir el diseño, se debe hacer clic en el botón Start. Luego de que la transferencia se realizó satisfactoriamente, el dispositivo FPGA del laboratorio remoto está implementando el hardware de nuestro diseño. Podemos entonces interactuar con los pines de entrada y salida del dispositivo FPGA a través de la interfase web del laboratorio remoto. Podemos observar que las salidas configuradas modifican su estado conforme al estado de los pulsadores web. El dispositivo FPGA está entonces implementando las funciones que diseñamos en nuestra descripción. Con esto finalizamos todo el proceso de diseño e implementación de hardware.
En próximos videos veremos en detalle diferentes estructuras de VHDL que nos permitirán describir hardware más complejo en mayores niveles de abstracción. Por ahora, muchas gracias.